Siempre el pecado debe aborrecerse de alguna manera. Debemos aborrecer el pecado. Amén. Amén. Y no amarlo ni contemplarlo. El pecado es una cadena que ata. A quien sea lo ata, a quien sea lo toma y lo amarra y lo ata. Y lo vuelve un esclavo del mismo como tal. Por eso hay gente que hoy por hoy no se puede soltar de un pecado. No han podido dejar de practicarlo porque están encadenados a ese pecado. Vemos el ejemplo de David. David le dijo al Señor en el Salmo 51, el rey David le dijo al Señor en el Salmo 51, versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad. En el versículo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Pero en el capítulo 41, el libro de los Salmos, versículo 4 dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Contra ti he pecado. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. O sea que el pecado es la enfermedad del alma. Hay gente perdiendo la razón. Hay gente loca en los manicomios. Hay gente loca en los internados. Hay gente en la calle perdida, desmentizada, por así decirlo. Pero tengo que decirles que lo más posible es que un pecado los condujo a esa condición. Un pecado los enfermó en el alma y por esa razón están en la calle con un costal en su hombro. Están allá siendo controlados con alguna droga porque un pecado los llevó a esa condición. Pero hay gente joven. Los jóvenes creen que un pecado no los puede llevar a eso. Y nosotros estamos en un sitio donde debemos pasar a cada rato gente muy joven, adolescentes con problemas de locura, gente que no ha llegado a los 20 años y ya están internados por aquí en ciertos sitios con problemas mentales. ¿Saben por qué? Porque el pecado los condujo a esa desgracia. Yo le pregunto, ¿qué futuro hay para una persona en esa edad? El pecado. Pero al contrario, Cristo nos da libertad del pecado. Cristo nos mantiene sanos en el alma. Nos mantiene sanos en el alma. Yo he conocido gente joven. He sabido de gente joven pegándose un tiro por una mujer. De jovencitos, muchachos de 19, 20 años pegándose un tiro porque una muchacha no quiso nada con ellos. Se ha sabido de mujeres envenenarse por causa de que un hombre no quiso nada con ellos. El salmista dice que su alma, sana mi alma, porque contra ti he pecado. He pecado. Pero también el versículo 14 del capítulo 51 que leímos ahora dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Líbrame de homicidio. A veces la iglesia vive tan tranquila y tan conforme, tan tranquilos, porque quizá los pecados no son los pecados capitales que menciona la religión. Pero la Biblia no nos ha mencionado pecados capitales. La Biblia dice: aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esto no está entre los pecados capitales. No hay pecados capitales. El pecado es pecado y punto. El pecado es pecado en cualquier dimensión, es pecado. Y el pecado conduce a la perdición.
El pecado conduce al infierno. El pecado conduce a la muerte y punto. No importa en qué nivel y en qué dimensión se practique.